May se despertó 15 minutos antes de la hora de su despertador, escuchando los silenciosos mocos de los niños detrás de la pared. Las gemelas, Lily y Jade, dormían en su habitación, y Kim, de 3 años, dormitaba en la cuna de al lado. Vincent ya se había ido. Últimamente salía mucho antes del amanecer, ya que su puesto de chef en la Almeja Dorada requería mucha dedicación. Prepararse por la mañana se había convertido desde hacía tiempo en un ritual bien establecido. May preparaba el desayuno, alistaba a las gemelas para ir al colegio y recogía sus rebeldes trenzas rojas. Jade siempre se ponía de mal humor cuando tenía que ponerse el uniforme. Solo quería llevar vestidos rosas. Lily, por su parte, estaba ocupada apilando sus libros y revisando sus deberes. Después de que las mayores se fueran al colegio, May y Kim fueron al Bluebird, un pequeño café situado a 2 manzanas de la casa. La propietaria del establecimiento, la anciana Martha Fisher, les permitía tener a la niña en la trastienda durante las actuaciones. Durante el día, May trabajaba de camarera y por las noches cantaba para los clientes, sobre todo viejas composiciones de jazz y éxitos populares. Esta tarde le esperaba otra audición. May repasaba mentalmente la lista de canciones mientras limpiaba las mesas. En 5 años, había estado en todos los locales de música de la ciudad, pero en todos había oído lo mismo. Ya le llamaremos. Nadie le devuelve la llamada. Te estás obsesionando demasiado con estas audiciones, le decía Vincent cuando volvía a casa disgustada. Tienes que ser realista. Tienes 3 hijos. ¿Qué es una carrera de cantante? Deberías alegrarte de tener actuaciones en cafés. Tal vez tenía razón, pero May no podía dejar de soñar. La música había formado parte de su vida desde niña. Había crecido con los viejos discos de su padre. Aprendió a tocar el piano antes de saber leer. Siempre tenía papeles solistas en el coro del colegio. Todo el mundo le auguraba un gran futuro, pero un embarazo a los 19 años confundió las cartas. Sin embargo, May no se arrepentía. Sus hijas valían más que cualquier fracaso profesional. Vincent trabajaba como ayudante de cocina y apenas llegaba a fin de mes, pero había insistido en casarse. Nos las arreglaremos, había dicho, besando su vientre redondo. Y así fue. Ahora tenían su propia casa en las afueras, espaciosa, con un pequeño jardín. Vincent había ascendido a cocinero en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Los fines de semana cenaban en familia, paseaban en bicicleta por el parque, horneaban galletas de jengibre. La familia feliz de siempre. Kim dormitaba en su arena mientras May practicaba una nueva canción para la actuación de la noche. Desde el vestíbulo llegaba el tintineo de los platos y las suaves voces de los clientes. Marta se asomó a la trastienda. «Hay alguien que quiere verte, querida. Dicen que es por la audición». A May le dio un vuelco el corazón. No esperaba a nadie hasta las 3. La recibieron en el auditorio 2 hombres con elegantes trajes. Se presentaron como productores de Platinum Records. Al parecer, la habían oído actuar la semana pasada y estaban interesados. «Tiene un timbre interesante», le dijo uno de ellos, mostrándole una tarjeta de visita. «Un diamante en bruto. Podríamos trabajar en tu imagen, hacerla sonar más moderna». May sonrió amablemente. Con los años había aprendido a reconocer a los estafadores. Ahora empezaban a ofrecerle pagar por grabar una maqueta o comprar un contrato. Y así fue. Hacia el final de la conversación, surgió la suma de $10,000 por producir aspirantes a artistas. «Me lo pensaré», responde May con diplomacia. Después de despedir a sus invitados, volvió al trabajo. Faltaban 2 horas para la función de la noche. Tenía que recoger a los gemelos del colegio y llevar a Kim a casa de su vecina, la señora Chang. Vincent regresó a medianoche, oliendo a especias y cansancio. May ya había arropado a los niños y leía un libro en la cama. «¿Qué tal el día?», preguntó cuando su marido se tumbó a su lado. «Bien,
preparándome para la visita del crítico gastronómico la semana que viene. ¿Y tú? Hubo más estafadores con una oferta de contrato. Exigían 10 de los grandes por el ascenso. Vincent se rió entre dientes. ¿Y tú sigues indeciso sobre tu música? Es que... Vamos a la cama, interrumpió. Mañana será un día ajetreado. May apagó la lámpara. En la oscuridad oía la respiración de su marido y el tic-tac del reloj de pared. Pensó en volver a cantar mañana en el salón lleno de humo del Bluebird, sonriendo a los clientes, sirviendo café y bocadillos. Y por la noche, arropando a los niños, preparando la cena, esperando a Vincent. Día tras día, año tras año. Tal vez tenía razón. Era hora de dejar de perseguir sueños incumplidos. Kim sollozaba dormida detrás de la pared. May ajustó la manta y volvió a tumbarse. Bueno, al menos tenía un marido que la quería y unos hijos maravillosos. ¿No era eso suficiente para ser feliz? Fuera de las ventanas del Bluebird lloviznaba ligeramente. May limpiaba vasos, escuchando a la cocinera de Susan charlar sobre la nueva serie de televisión. Eran las 11 y los últimos clientes terminaban tranquilamente sus cafés. El teléfono vibró. Un mensaje de Vincent. Llego tarde. No me esperes levantada. Siempre había llamado antes para hablar de pedidos y clientes malhumorados. Ahora se limitaba a mensajes cortos. May envió un lacónico «Pollas» y se guardó el teléfono en el bolsillo del delantal. A la señora Chang no le importaba cuidar de los niños un rato más. Le encantaba juguetear con los baso, como los llamaba. Sobre todo Kim, que se parecía a su madre, con los ojos rasgados y el pelo negro como el carbón. La genética podía hacer trucos curiosos. Las gemelas eran de la estirpe paterna, de piel clara, pelirrojas y pecosas, mientras que la más pequeña heredó los rasgos asiáticos de su madre. Últimamente Vincent llegaba a menudo tarde al trabajo. The Golden Oyster era famoso no solo por su buena cocina, sino también por sus difíciles jefes. El propietario, George Pierce, estaba constantemente haciendo inspecciones y cambiando el menú. «Tienes que estar a la altura», decía Vincent. May comprendía que ser chef conllevaba ciertas responsabilidades, pero algo había cambiado. Vincent se había vuelto irritable, a menudo gritando a los niños por nada. Y la semana pasada había ido a un festival de cocina durante 4 días, a pesar de que había evitado este tipo de eventos antes. «Es importante para mi carrera», desestimó el interrogatorio. Cuando May volvió a casa, encontró un vaso de vino sin terminar y una caja de bombones en la mesa de la cocina, los bombones de licor favoritos de Vincent. No recordaba haberlos comprado. Su marido debía de haber vuelto a casa para comer. Aunque normalmente comía en un restaurante, los gemelos ya estaban dormidos. Kim estaba de mal humor. Debía de llevar todo el día correteando con los nietos de la señora Chang. May bañó a su hija y le cantó una nana. En momentos así, sentía con especial intensidad lo rápido que crecían los niños. Parecía que había sido ayer cuando acunaba a las recién nacidas Lily y Jade, y ahora eran niñas de segundo curso, independientes y serias. Vincent regresó hacia las 2 de la madrugada. Olía a perfume caro, no al que May le había regalado por su cumpleaños. Ella fingió dormir. Su marido se duchó y se tumbó a su lado, sin intentar abrazarla. Por la mañana ya no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. «He ido a hacer la compra. Volveré tarde». May suspiró. Este solía ser el trabajo de los ayudantes de la cocinera. Definitivamente, algo estaba cambiando en sus vidas, pero ella no podía averiguar qué. Durante el desayuno, Lily se quejó de que papá hacía tiempo que no les leía un cuento antes de dormir. Jade se dio cuenta, sí, y no iban al parque los fines de semana. May intentó explicarles lo ocupado que estaba su padre, pero las niñas fruncieron el ceño. Estaban acostumbradas a un Vincent diferente, alegre, atento, siempre haciendo tiempo para la familia. En el Bluebird,
El día transcurría lentamente. Había pocos clientes, quizá por la lluvia. May limpiaba mecánicamente las mesas, preparaba café y sonreía a los pocos clientes. No dejaba de pensar en el extraño comportamiento de su marido. Por la noche llamó la madre de Vincent, preguntándose por qué su hijo no contestaba al teléfono. Ahora mismo está muy ocupado, explicó May habitualmente. La suegra resopló. ¿Cuándo ha estado mi hijo demasiado ocupado para su madre? El viernes Vincent anunció que se marchaba de nuevo, esta vez por una semana. Una especie de clase magistral para cocineros en un estado vecino. Es una gran oportunidad, dijo, metiendo sus cosas en la maleta. May se dio cuenta de que se llevaba su mejor traje, el mismo con el que le había pedido matrimonio. ¿Por qué necesitas un traje para una clase de cocina? Va a haber una cena de gala, respondió él, evitando cuidadosamente su mirada. Esa noche, May estaba haciendo la colada y encontró un recibo de una joyería en el bolsillo de su camisa. Se acercaba su aniversario de boda. Debía de estar preparando una sorpresa. Aquel pensamiento la hizo entrar en calor. Kim estaba resfriada y May tuvo que tomarse unos días libres. Marta se hizo cargo, había criado a 3 hijos y sabía lo que era eso. Susan se ofreció voluntaria para sustituirla en el mostrador y se encontró una sustituta temporal para las actuaciones nocturnas. El miércoles, May llevó a Kim al pediatra. En la sala de espera se encontró con Robert, un viejo amigo de Vincent, el ayudante de cocina del Golden Oyster. Estaba visiblemente confuso cuando la vio. «Ah, ¿sigue Vincent en la clase magistral?», preguntó, frotándose nerviosamente la manga de la chaqueta. «Sí, volverá el domingo», respondió May. «¿No estás con él?» «¿Ya? No, yo tengo negocios aquí», murmuró Robert y se excusó apresuradamente. La extraña conversación no salía de su mente. ¿Por qué Robert estaba tan sorprendido? ¿Y por qué preguntaba por Vincent cuando debería haber sabido lo de la clase magistral? May sacudió la cabeza, alejando los pensamientos indeseados. Su imaginación estaba desbocada. Había intentado llamar a su marido aquella tarde, pero su teléfono estaba apagado. Probablemente estaba ocupado, pensó mientras acostaba a los niños. Lily le pidió que le contara cómo se conocieron ella y papá. Era una historia que las niñas se sabían de memoria, pero cada vez escuchaban con el mismo entusiasmo. May estaba despierta, escuchando el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Últimamente se sentía perdida. Era como si algo importante se le escapara, se le escurriera entre los dedos como el agua. ¿Pero qué era? Les iba bien. Un marido cariñoso, unos hijos preciosos, un hogar propio, una familia normal y feliz. ¿No es así? El día en el Bluebird empezó como de costumbre. May estaba colocando flores frescas en las mesas cuando sonó el teléfono. Vincent anunció la gran noticia. El dueño del restaurante había contratado a una nueva ayudante de chef. Se llama Lucy River. Se acaba de graduar en la escuela de cocina. George cree que necesitamos sangre fresca en el equipo. La voz de su marido sonaba inusualmente entusiasta. Hoy será su primer día. Me quedaré hasta tarde. Tenemos que ponerla al día. May se sorprendió. Vincent solía mostrarse escéptico con los graduados de las escuelas de cocina y prefería a los autodidactas con experiencia. El talento se tiene o no se tiene, y los diplomas no son más que trozos de papel, le gustaba decir. Vincent llegó a casa esa noche muy animado. Durante la cena no paró de hablar de su nueva ayudante. Resultó que había estudiado con un famoso chef francés y conocía los secretos de la cocina molecular. ¿Te imaginas? Se le ocurrió una receta increíble para un postre con nitrógeno líquido. A George le encanta, quiere ponerlo en el menú principal. Vincent agitaba el tenedor mientras describía sus experimentos culinarios. May escuchó en silencio. No recordaba la última vez que había oído a su marido hablar tan apasionadamente de trabajo. Ese fin de semana, Vincent había propuesto un picnic familiar por primera vez en mucho tiempo. Hacía buen tiempo, así que habían ido al parque.
Los gemelos correteaban por el parque infantil. Kim intentaba construir fosos de arena en el arenero. Todo estaba más o menos como antes hasta que sonó el teléfono de Vincent. «Lo siento, soy Lucy. Ha habido un problema con los proveedores». Se apartó para hablar. La conversación se alargó durante media hora. Cuando Vincent regresó, su buen humor se había evaporado. Pronto estaban de camino a casa. Su marido tenía asuntos urgentes en el restaurante. En las semanas siguientes, Lucy se convirtió en un tema de conversación constante. Vincent admiraba sus ideas culinarias o se quejaba de su inexperiencia. «Tengo que enseñarle todo desde cero», decía, pero ella lo coge al vuelo. Una mañana, mientras empaquetaba la ropa de Vincent para la lavandería, May encontró una tarjeta de visita en el bolsillo de su chaqueta. «Lucy River, su chef», decía la letra dorada. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano. Por alguna razón, este trozo de cartón desprendía una sensación de inquietud. Había un banquete importante en el Golden Oyster a principios de octubre. Vincent había estado trabajando 24 horas al día, llegando a medianoche, oliendo a especias y a fatiga. May apenas veía a su marido. Incluso en sus días libres, iba a menudo al restaurante para hablar de los nuevos menús o comprobar los pedidos. «¿Por qué no invitas a tus colegas a cenar?», sugirió May un día. «Hace tiempo que no veo a Robert y me gustaría conocer a Lucy». Vincent dudó por alguna razón. «No creo que sea buena idea. Todo el mundo está demasiado ocupado». El miércoles May decidió sorprender a su marido preparándole su cena favorita y llevándole a un restaurante. En el aparcamiento se cruzó con una joven. Una mujer alta y rubia, vestida con una túnica de cocinera, salía del restaurante arreglándose el pelo despeinado mientras caminaba. «Disculpe, ¿podría decirme dónde puedo encontrar a Vincent Tucker?», preguntó May. «¿Y usted es...?» La mujer le dirigió una mirada de estudio. «Soy su esposa». «Oh...» Algo brilló en los ojos de la rubia. «Vincent está lejos en los proveedores. Soy Lucy, su ayudante». Se saludaron fuera de servicio. Algo en la sonrisa de Lucy le pareció poco sincero a May. ¿O se lo estaba imaginando? Por la noche, Vincent se enfadó. «¿Por qué has venido? Tengo mucho trabajo que hacer». Los recipientes de la cena permanecieron intactos. El nuevo menú fue un éxito rotundo. George estaba encantado, a los comensales les encantaba. Los postres, los de nitrógeno líquido que Lucy había inventado, fueron especialmente elogiados. «Tiene mucho talento», dijo Vincent. «Nunca había visto chefs tan creativos». Había una nota desconocida en su voz. May se encontró mirando la cara de su marido cada vez más a menudo, tratando de vislumbrar algo sutilmente diferente. Vincent seguía siendo el mismo por fuera, pero era como si estuviera distante, cerrado por un muro invisible. Los niños también percibieron el cambio. Lily preguntó por qué papá ya no la ayudaba con los deberes. Jade guardó silencio cuando su padre volvió a cancelar una salida prometida, y la pequeña Kim lloró una vez al ver a su padre. Se había cansado de su presencia en casa. May intentó no pensar en Lucy. Su andar seguro, su perfume caro, su pelo rubio recogido descuidadamente en una coleta. La forma en que los ojos de Vincent se iluminaban cuando hablaba de ella. «Es solo un trabajo», se convenció May. «Solo una nueva etapa en la carrera de su marido». Pero el gusano de la duda ya estaba alojado en algún lugar profundo de su interior. May ahuyentó los pensamientos inoportunos, hundiéndose en la rutina habitual. Casa, niños, trabajo en el café. Cantaba en el Bluebird por las tardes, sonreía a los clientes y repetía una y otra vez en su mente las miradas que había visto, las frases que había soltado, las inexplicables ausencias de su marido. Vincent no podía ir a casa de sus padres por acción de gracias. El restaurante celebraba una cena especial de acción de gracias. A Lucy se le ocurrió un menú estupendo, dijo. May permaneció en silencio.
Observó a los niños que jugaban en el jardín con sus primos y pensó en cómo las tradiciones familiares se iban desmoronando poco a poco como hojas de otoño bajo sus pies. El invierno había sido inusualmente frío. May se levantaba por la mañana para calentar el coche antes de llevar a los gemelos al colegio. Por las mañanas, la cocina la recibía con un sonoro vacío. Vincent ya casi nunca desayunaba en casa. El aire helado aún desprendía un ligero olor a café, lo que significaba que su marido seguía entrando mientras ella dormía. El Bluebird estaba más concurrido. La gente se escondía del frío con una taza de cacao caliente. May realizaba mecánicamente las tareas habituales: limpiar las mesas, comprobar la máquina de café, colocar bollería recién hecha. El tiempo pasaba lentamente. Por las noches cantaba viejas baladas sobre el amor y su propia voz le parecía ajena. Un día, Jade rompió la taza favorita de su padre. A la niña le aterrorizaba el castigo, pero Vincent ni siquiera se había dado cuenta. Estaba sentado a la mesa, absorto en su teléfono, picoteando distraídamente su cena enfriada. Antes la habría calmado, tal vez incluso habría convertido la situación en una broma. Ahora simplemente se levantó y se dirigió al estudio, murmurando algo sobre trabajo urgente. May encontró restos de carmín en las camisas de su marido, rosa pálido, no en las suyas, pero cada vez se convencía de que podía ser cualquier cosa: salsa, vino, los cimientos de un cliente cualquiera del restaurante. Vincent empezó a volver a medianoche, oliendo a perfume desconocido. Probablemente llevaba un día con los olores del vestuario del personal. Empezó a pasar los fines de semana en el trabajo. Por supuesto, era todo el nuevo menú y los clientes importantes. La pequeña Kim preguntaba a menudo dónde estaba papá. May inventaba historias sobre importantes aventuras culinarias. Papá buscando especias raras, papá aprendiendo a hacer postres mágicos, papá alimentando a importantes invitados de tierras lejanas. La niña escuchaba con los ojos abiertos, y a May le parecía que no solo estaba engañando a su hija, sino también a sí misma. Había un objeto nuevo en su dormitorio, una costosa corbata azul oscuro. May no la había visto nunca, no se la había comprado a su marido. «Un regalo del equipo», dijo Vincent en respuesta a una pregunta no formulada. La corbata parecía gritar algo importante, pero May seguía tapándose los oídos, no quería oír. Una noche encontró un cheque arrugado de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. La cantidad era impresionante, el tipo de dinero con el que se podría comprar un coche de segunda mano. May volvió a guardarlo. Faltaban más de 6 meses para su aniversario y casi 9 para su cumpleaños. Se cuidó de no pensar para quién era la costosa joya. Los gemelos habían dejado de esperar a su padre por las tardes. Solían sentarse junto a la ventana, en busca de un coche familiar, pero ahora se limitaban a ir a su habitación a jugar. Lily se quejaba cada vez más de dolores de cabeza y Jade empezaba a morderse las uñas, un hábito que tanto les había costado romper hacía un año. El Golden Oyster se preparaba para la llegada de un famoso crítico gastronómico. Vincent prácticamente se había trasladado a trabajar, volviendo a casa solo para cambiarse de ropa. May intentó hablar con él, pero se topó con un muro de irritación cansada. «¿Te das cuenta de lo importante que es esto para mi carrera?», repitió. «No es el momento de aclarar las cosas. ¿Cuándo sería el momento?». May se guardó esa pregunta como docenas de otras. Había aprendido a tragarse las palabras junto con sus lágrimas, convenciéndose a sí misma de que las cosas mejorarían cuando terminara esta interminable preparación para la visita del crítico. El crítico vino y se fue, dejando una crítica elogiosa. El restaurante celebró el éxito. Vincent llegó a casa por la mañana oliendo a champán y a perfume ajeno. May fingió dormir. Contó sus pasos en la escalera, escuchó el chapoteo del agua en la ducha, fingió estar dormida cuando él se tumbó a su lado.
Había menos de 1 metro entre ellos y todo un universo de cosas sin decir. Al día siguiente volvió a quedarse hasta tarde, y al día siguiente, y a la semana siguiente. Las conversaciones telefónicas ahora se susurraban en otra habitación. Cada vez había más reuniones urgentes con proveedores e inspecciones no programadas. Mai seguía viviendo como en un sueño. Preparaba el desayuno, recogía a los niños para llevarlos al colegio, cantaba en los cafés, lavaba las camisas con el carmín de otra persona, inventaba excusas por la ausencia de su padre, se convencía a sí misma de que todo tenía una explicación lógica. Cada noche esperaba que su marido volviera pronto, pasara tiempo con los niños, hablara con ella. Cada mañana se despertaba sola. En los raros momentos en que se encontraban en la misma mesa, Vincent se mostraba enfáticamente educado y distante. Hablaba de trabajo, de nuevos platos, de los planes del restaurante, nunca de ellos. Era como si su vida familiar se hubiera convertido en una charla entre desconocidos. Un día, Mai encontró en el cajón de su escritorio un frasco de perfume masculino, un aroma desconocido. Nunca le había comprado nada. Probablemente se lo habían dado en el trabajo. También había un libro de cocina molecular con un marcapáginas. La tarjeta de visita de Lucy. Solo material de trabajo, se convenció May. Nada más. Intentó no fijarse en cómo se arreglaba su marido frente al espejo por las mañanas, con qué cuidado elegía sus camisas, cuánto tardaba en peinarse. Es solo una cuestión de apariencia, se dijo a sí misma. Es el chef de un prestigioso restaurante, tiene que estar a la altura. La noche en que Vincent no se presentó por primera vez a la obra escolar de los gemelos, May por fin se permitió llorar, pero solo después de arropar a los niños y asegurarse de que dormían profundamente. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras planchaba metódicamente sus camisas. Los cuellos olían al perfume de otra persona. Los gemelos estaban sentados a la mesa de la cocina, picoteando la avena que May había preparado para desayunar. Lily miraba de un lado a otro la silla vacía de su padre y Jade apartaba desafiante su plato. «Papá prometió hacer tortitas», murmuró. «Siempre cocina los sábados». May suspiró. En efecto, los desayunos de los sábados eran una tradición familiar. Vincent estaría en la cocina, las niñas ayudarían a batir la masa, incluso la pequeña Kim participaría espolvoreando azúcar glass sobre las tortitas, pero hoy había vuelto a marcharse antes del amanecer, dejando una breve nota sobre un asunto urgente en el restaurante. «Papá tiene mucho trabajo que hacer», explicó May habitualmente. «Asegurémonos de hacer tortitas juntos el próximo sábado». «Siempre dices lo mismo». Jade se deslizó de la silla y salió corriendo hacia su habitación. Lily terminó sus gachas en silencio y siguió a su hermana. Kim jugueteaba con sus juguetes en el salón. Estaba construyendo una torre de cubos, combinando cuidadosamente los colores. Su padre le había enseñado que el azul siempre debía estar junto al verde. La niña estaba tan absorta que no se dio cuenta de que la torre se inclinaba y se derrumbaba. «¡Papá!», gritó mirando a su alrededor. Vincent solía acudir siempre al rescate en ocasiones así, convirtiendo el desastre en un divertido juego. Ahora solo estaba mamá en la habitación. Durante la comida, los gemelos discutieron sobre el concierto del colegio. «Papá prometió venir», repitió Lily con terquedad. «Siempre viene a mis recitales». «No vendrá», la cortó Jade. «Ahora nunca viene a nada». «Eso no es verdad». «Sí que viene. Incluso llega tarde a mi fiesta de cumpleaños». «Chicas», intervino May. «Papá se esfuerza mucho por llegar a todas partes. Es solo un momento difícil en el trabajo en este momento». «¿Cómo es que ya no juega a las princesas conmigo?», preguntó Kim en voz baja, untando puré de patatas en su plato. «Prometió ser un dragón». May se mordió el labio. En serio, ¿cuándo había sido la última vez que Vincent había jugado con los niños? ¿Los había recogido del colegio? ¿Les leyó un cuento?
no se acordaba. Por la tarde, Lily se había quejado de dolor de cabeza, la vieja excusa para no querer ir al colegio. Vincent solía sentarse a su lado, contarle historias divertidas de su infancia, y el dolor desaparecía por arte de magia. Ahora yacía en silencio en la oscuridad, de espaldas a la pared. Jade empezó a traer notas de la escuela. La profesora escribió que la niña se había vuelto agresiva y tenía conflictos con sus compañeros. En la reunión de padres, la anciana SRA, Parker preguntó con cautela si todo iba bien en casa. «Sabe, los niños son muy sensibles a los problemas familiares», dijo. «Especialmente los gemelos. Son como barómetros del clima emocional de la familia». May intentó hablar con su marido sobre el tema, pero él se desentendió. «Es solo la edad de transición. Todos los niños pasan por ella». «Tienen 8 años», le recordó May. «Ahora mismo no tengo tiempo para esto». Cogió su maletín y salió corriendo por la puerta. Kim empezó a despertarse llorando por la noche. La niña llamaba a gritos a su papá, y cuando May intentaba calmarla, le apartaba las manos y gritaba, «¡Quiero a mi papá!». Vincent solía estar en el trabajo o durmiendo en la habitación de invitados a esas horas, para no perturbar el descanso del otro. Un día, May sorprendió a las gemelas haciendo una cosa muy rara. Estaban dibujando un retrato familiar. En el dibujo de Lily, papá estaba lejos de los demás, casi en el borde de la hoja. En el dibujo de Jade, no estaba en absoluto. «¿Dónde está papá?», preguntó May. «En el trabajo», se encogió de hombros la niña. «Ahora siempre está trabajando». En otra ocasión, Kim trajo una manualidad del parvulario, un aplique de Mi familia. La profesora se llevó a May aparte. Todos los niños pegaron figuras de mamá, papá, hermanos y hermanas, y Kim solo pegaba las figuras femeninas. Dijo que papá vive en el trabajo con la tía Lucy. May se quedó helada. ¿Cómo podía una niña de 3 años saber lo de Lucy? Al parecer, la niña había escuchado por casualidad la conversación telefónica de su padre. Durante el fin de semana, Vincent había sugerido inesperadamente ir a un parque de atracciones. Los niños estaban entusiasmados al principio, pero enseguida se dieron cuenta de que papá no había cambiado. Siempre estaba contestando al teléfono, enviando mensajes de texto, asintiendo distraído, sin escuchar su entusiasta charla. Cuando Jade tiró de él hacia la rotonda, le apartó la mano con irritación. «Ahora no. Tengo que mantener una conversación importante». Al anochecer, Lily permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando el camino de entrada. «Quizás si pido un deseo a una estrella fugaz, papá vuelva a ser el mismo», le preguntó a su madre. «¿Papá ya no nos quiere?», preguntó Jade de repente, metiéndose en la cama. «Claro que sí», respondió May, sintiendo que le temblaba la voz. «Es solo que está muy ocupado». «¿Y por qué ya no te besa cuando se va a trabajar?». La niña miró atentamente a su madre. «¿Y por qué lloras por las noches?». May no encontraba respuesta. Besó a su hija en la frente y salió corriendo de la habitación. La voz de Kim la alcanzó en el pasillo. «Mamá, ¿es verdad que papá tiene ahora otra familia?». Los niños se dieron cuenta mucho más de lo que les hubiera gustado. Veían las sonrisas falsas de sus padres, oían el tenso silencio en la cena, sentían la creciente distancia entre mamá y papá. Sus corazoncitos estaban aprendiendo a vivir con la traición, y May no sabía cómo protegerlos. La primavera trajo cambios al Bluebird. Martha había comprado por fin un piano nuevo para sustituir al viejo instrumento destartalado. A May le gustaba venir temprano a ensayar. Su voz sonaba especialmente clara en la sala vacía. Estaba aprendiendo una nueva canción cuando Vincent apareció en la puerta. «Otra vez aullando», refunfuñó. «¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?». May se calló a media voz. Su marido solía enorgullecerse de su voz y traía amigos a oírla tocar.
Ahora cada mención a la música le irritaba. «Es un trabajo normal», respondió en voz baja. «Además, es un horario cómodo para los niños». ¿Un horario cómodo? Vincent sonrió. ¿Lo llamas normal cuando la madre de la familia canta en una cafetería barata hasta el anochecer? El Bluebird no es una cafetería. Y no estoy hasta la noche, solo hasta las 9. Oh, vamos. Agitó la mano despreocupadamente. ¿Quién necesita esas viejas baladas? Ahora son otros tiempos. Estás atrapada en el pasado, May. Ella guardó silencio. De hecho, su repertorio no había cambiado en años. Jazz antiguo, baladas líricas, algún que otro éxito popular. Pero a los clientes les encantaba. Venían especialmente durante sus turnos, le pedían sus canciones favoritas y le dejaban generosas propinas. En casa, las críticas continuaban. Vincent arrugaba la nariz ante las sencillas comidas caseras, apartaba el plato antes de terminarlo. ¿Cómo puedes cocinar con tan mal gusto? Envió desafiante la cena casi intacta a la papelera. Tu marido es chef, podrías aprender un par de cosas. A los niños les gusta, intentó defenderse May. A los niños les gusta la comida rápida. Eso no es un indicador. Aquí está Lucy, por ejemplo. Titubeó, pero era demasiado tarde. El nombre flotaba en el aire como un sabor amargo en la boca. May fingió no darse cuenta de la reserva. En otra ocasión había criticado su atuendo para una actuación, un modesto vestido negro que llevaba desde hacía años. «Pareces una profesora de música», le espetó. «No me extraña que estés metida en este tugurio. Una cantante profesional debería tener otro aspecto». «No soy cantante profesional», le recordó May. «Solo canto en un café». «Exacto». La miró con desprecio mal disimulado. «Solo canto en un café, y cocinar comida poco apetecible, y vestirse como un jubilado. ¿Sabes? A veces no entiendo qué te ha pasado. ¿A dónde se fue aquella chica brillante con la que me casé?» May quiso responder que aquella chica se había disuelto en ocuparse de la casa y de los niños, tratando de seguir el ritmo de sus crecientes exigencias, esperando interminablemente su regreso. Pero guardó silencio. Un día acudió a su actuación con Lucy. Se sentaron en una mesa alejada, pero May aún podía verlos. A la rubia impecablemente vestida con un caro traje pantalón y a su marido, que miraba a su ayudante con mal disimulada admiración. «No es un mal sitio», dijo Lucy en voz alta después del espectáculo. «¡Qué encanto vintage! Es como un museo de los 70». Vincent se rió. «Sí, museo es la palabra adecuada». Se marcharon antes de la última canción. May terminó el programa, sonriendo mecánicamente a los clientes. En casa se quedó mucho tiempo frente al espejo, mirando su vestido de museo, su rostro cansado, su peinado pasado de moda. Las críticas eran cada vez más mordaces. Vincent se burlaba de sus intentos de jardinería, encontraba defectos en todas las tareas domésticas, resoplaba despectivamente cuando la oía hablar con sus hijos. «Deja de contarles cuentos de hadas», le decía. «Deberían estar preparándose para la vida real, no colgando de las nubes como tú». Cada comentario que hacía daba en el blanco. Era como si viera todos sus miedos e inseguridades, todos los complejos ocultos en el fondo. Sus palabras carcomían su alma como ácido. «¿Sabes lo que no me gusta de ti?», le dijo un día. «Nunca has intentado ser mejor persona. Estás encerrada en ti misma y no quieres crecer. Mira a las mujeres de hoy. Se desarrollan, hacen carrera. Tú no eres más que la misma camarera con una guitarra». «Yo no toco la guitarra», fue todo lo que May pudo responder. «No importa», le quitó importancia. «Lo que importa es que estás pisando agua, sin progreso, sin desarrollo, solo un ama de casa que canta en un café de tercera por las tardes». Había tal desprecio en su voz que May sintió físicamente el peso de cada palabra. Intentó recordarse a sí misma que a él le había gustado oírla cantar, que se había sentido orgulloso de su capacidad para comunicarse con los niños, que había apreciado lo acogedor de su hogar.
pero los recuerdos se desvanecían, sepultados bajo la avalancha de sus regaños. Empezó a evitar las cenas familiares, prefiriendo comer en la cocina cuando todos ya se habían ido. Dejó de cantar en casa, incluso las nanas para Kim eran susurradas. Empezó a esconder sus vestidos de concierto en un armario lejano, pero lo más doloroso de todo fue que empezó a creer sus palabras. Quizás realmente no era lo suficientemente buena, quizás realmente estaba atrapada en el pasado. Tal vez debería haber conseguido un trabajo VIPA hace mucho tiempo, haber aprendido a cocinar platos gourmet, vestir a la última moda. No entiendo cómo puedes estar satisfecha con este tipo de vida, le dijo Vincent después de otro de sus espectáculos. ¿No quieres más? ¿O es que tienes miedo de admitir que no eres capaz de más? May no contestó. Se quedó mirando su reflejo en el espejo del camerino, intentando ver a la chica brillante que Vincent había amado una vez. Pero todo lo que vio fue a una mujer cansada con un vestido pasado de moda, cantando viejas canciones en un pequeño café. Lucy había empezado a aparecer por su casa a principios de verano. Al principio venía brevemente, aparentemente para hablar del nuevo menú, para enseñar los bocetos de los platos. Luego se quedaba hasta tarde. Vincent y ella se encerraban en el despacho de él, riendo y chocando vasos. «Estamos trabajando en una presentación para inversores», explicó Vincent. «Lucy es genial en marketing». May notó cómo su marido cambiaba en presencia de su ayudante. Parecía más joven, bromeaba, esbozaba esa sonrisa especial que solía reservar solo para ella. Lucy sabía cómo crear la impresión de una reunión de negocios. Siempre venía con un portátil y carpetas de documentos, hablando de proveedores y cálculos de platos. Pero May podía verlo cerca que se sentaban el uno del otro mientras ordenaban papeles, cómo se alargaban las pausas en su conversación, cómo cambiaba el timbre de la voz de Vincent. «¿Por qué no pedimos una pizza?», sugirió Lucy un día. «Conozco un sitio estupendo». «May hizo la cena», respondió Vincent con una decepción mal disimulada. «Oh, no te preocupes». Lucy le envió a May una sonrisa indulgente. «No queremos agobiarte». Pidieron pizza. May los oía reír en el despacho, comentando algunas anécdotas del trabajo. Su cena permaneció intacta. Lucy siempre iba impecable. Ropa cara, maquillaje perfecto, pelo peinado. A su lado, May se sentía especialmente fuera de lugar con su vestido casero y su descuidado moño en la cabeza. La ayudante de cocina se comportó con exagerada cortesía, pero había una superioridad mal disimulada en cada una de sus palabras. «¿Qué casa tan acogedora tiene usted aquí?», dijo en el tono con el que se elogia el dibujo de un niño, «tan hogareña». Vincent invitaba a Lucy a las cenas familiares cada vez con más frecuencia. Ella traía sus propios postres, elaboradas composiciones con elementos moleculares. Los niños miraban con recelo las extrañas espumas y esferas, pero Vincent admiraba cada plato. «Esto es verdadero arte», decía, «no como la cocina ordinaria». May fingió no darse cuenta de cómo su mano se posaba en la cintura de Lucy mientras ella le mostraba el proceso de cocción. Cómo intercambiaban miradas comprensivas al otro lado de la mesa. Cómo las caricias casuales se hacían cada vez más explícitas. Un día May los sorprendió en la cocina, Lucy enseñando a Vincent a preparar un postre elegante. Estaban tan juntos que no era necesario para una clase de cocina. Las manos de él descansaban sobre las de ella, aparentemente para ayudar a montar la nata. Ni siquiera se dieron cuenta de la aparición de May. Lucy empezó a traerle camisas a Vincent, aparentemente para los eventos formales del restaurante. Caras, a la moda, perfectamente entalladas. «Tengo buen gusto», dijo, ajustándole el cuello. May guardaba en silencio las camisas que había comprado en el armario. Sus reuniones de trabajo se alargaban hasta la noche. A veces, Vincent acompañaba a Lucy hasta su coche y hablaban largo rato en la entrada. May podía ver sus siluetas desde la ventana del dormitorio.
Estaban demasiado cerca para ser compañeros de trabajo. «Mamá, ¿por qué está siempre aquí la tía Lucy?», preguntó Kim un día. «Está ayudando a papá con su trabajo», respondió May habitualmente. «¿Y por qué se ríen tanto? Papá y tú nunca os reís así». May se quedó sin respuesta. De hecho, cuando había oído por última vez la risa franca de su marido dirigida a ella, Lucy traía consigo la atmósfera de otra vida, brillante, moderna, llena de ambición y éxito. Hablaba de tendencias en restauración, de viajes, de planes de negocio. Vincent la escuchaba con admiración, absorbiendo cada palabra. Era como si hubiera olvidado que su familia existía. «Vincent me ha hablado mucho de sus hijos», dice Lucy, «pero no se parecen en nada a él, excepto por el color de pelo de los gemelos». Sonaba como una acusación, como si fuera culpa de May que sus hijos hubieran heredado sus rasgos asiáticos. Cada visita de Lucy dejaba tras de sí un rastro de perfume e insinuaciones. May encontraba restos de su pintalabios en las gafas, largos cabellos rubios en el sofá del estudio, pendientes olvidados en la mesita de café. Vincent fingió no darse cuenta de estas pistas, y May fingió creer que sus encuentros eran de negocios. Pero una noche, mientras acostaba a Kim, oyó una conversación en voz baja procedente del estudio. La voz de Lucy sonaba desacostumbradamente suave. «Te mereces algo mejor. Un jefe con tanto talento no debería estar atrapado en la rutina familiar». «Lo sé», respondió Vincent, «pero los niños se adaptarán. Siempre lo hacen». May cerró apresuradamente la puerta del cuarto de los niños, pero las palabras ya habían salido. Quedaron suspendidas en el aire como presagios de una tormenta. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando los pasos de su marido en el estudio e intentando convencerse de que todo podía arreglarse. El timbre de la puerta sonó agudo y exigente. May estaba preparando a los niños para ir al colegio. Kim seguía quejándose de sus gachas. Vincent y Lucy estaban en el umbral. «Tenemos que hablar», dijo su marido entrando en la casa sin esperar invitación. Lucy le siguió, haciendo sonar sus tacones en el suelo de parqué. En el salón, se sentó inmediatamente en el sofá, pasó la pierna por encima de la de él y sacó unos papeles de una costosa carpeta de cuero. «Voy a solicitar el divorcio», empezó Vincent sin preámbulos, «y la casa tendrá que ser desalojada. Está registrada a mi nombre». May se quedó mirando a su marido en silencio, intentando comprender lo que estaba oyendo. Lucy se puso desafiante la mano en el estómago. «Sabes, yo esperaría a oír las noticias», sonrió con suficiencia. «Pero ya que estamos aquí, vamos a tener un niño, y necesitamos esta casa. ¿Y los niños?». Fue todo lo que May pudo decir. «Oh, puedes llevártelos contigo», permitió Vincent generosamente. «Creo que con tu sueldo de camarera te establecerás maravillosamente en alguna pensión o conseguirás una habitación. En cualquier sitio menos aquí», añadió Lucy mirando alrededor del salón. «Necesitamos espacio para nuestra nueva familia». «¿Nueva familia?», repitió May. «Sí, nos casaremos en cuanto finalice el divorcio». Vincent ni siquiera intentó ocultar el triunfo en su voz. «Lucy ya ha elegido un diseñador para las reformas. Aquí todo es tan provinciano». «Tienes una semana para prepararte», le informó Lucy, poniendo unos diagramas sobre la mesa. «Tenemos previsto empezar las reformas el mes que viene». «¿Una semana?». May sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Sí, y no cuentes con mucha pensión alimenticia», sonrió Vincent. «Vamos a tener algunos gastos serios, reformas, muebles nuevos y una boda», dijo Lucy. «Quiero hacer una gran celebración. Vincent se merece lo mejor». Hablaron de los planes, para nada avergonzados por la presencia de May. Hablaron de cómo convertirían las habitaciones de los niños en un gimnasio, de cómo renovarían la cocina. Lucy se acurrucó contra Vincent, besándole desafiante en la mejilla.
En el pasillo se oyeron las voces de los gemelos que volvían del colegio. Se quedaron paralizados en el umbral del salón, contemplando la extraña escena. «Oh, niños», sonrió Lucy con fingida bienvenida. «Ahora vais a vivir con vuestra madre en algún lugar en otra parte, y esta será la casa de Vincent y mía». «¿Papá?», gritó Lily con voz temblorosa. «Es lo mejor», la interrumpió. «Mamá os encontrará un nuevo lugar donde vivir, quizá incluso cerca de su cafetería. Será cómodo ir andando al trabajo y ahorrar en transporte». Se marcharon, dejando los papeles del divorcio sobre la mesa. Lucy recorrió el salón con aire triunfal. «No te preocupes tanto. Dicen que en los pisos pequeños también se puede estar a gusto, sobre todo si tienes hijos». El piso de alquiler les recibió con el olor de la vida de otra persona. Paredes destartaladas, linóleo desgastado, suelos que crujían. Todo parecía provisional, incómodo. En las 2 diminutas habitaciones apenas cabían sus pertenencias. Las gemelas tenían que compartir cama. Kim dormía con su madre. May rebuscaba en las cajas, intentando crear una especie de hogar. Juguetes infantiles, libros, ropa, solo lo esencial que habían conseguido llevarse de la casa. El resto había que dejarlo atrás. Lucy ya había empezado las reformas antes de que se marcharan. El polvo de la construcción se asentó sobre los muebles que no pudieron llevarse. Martha había intervenido y había dejado que May hiciera turnos extra en el Bluebird. Ahora trabajaba de la mañana a la noche, dejando a las gemelas al cuidado de su hermana pequeña. Apenas había dinero para el alquiler y la comida. En un raro fin de semana, May decidió llamar a un abogado. Una joven llamada Sarah Cohen escuchó atentamente su historia, tomando notas en un cuaderno. «Así que te obligó a irte de la casa que está a su nombre». Sarah golpeó la mesa con el bolígrafo. «¿Hay un acuerdo prenupcial?» «No, éramos tan jóvenes cuando nos casamos». «Ya veo. ¿Y las escrituras de la casa? ¿Los recibos de los pagos? ¿Las facturas? ¿Algo que demuestre tu participación en el presupuesto familiar?» May negó con la cabeza. Todo el papeleo se había quedado en el despacho de Vincent. «Bueno, tendremos que proceder de otra manera». La abogada se reclinó en su silla. «Dígame, ¿cuánto tiempo hace que empezó su aventura con esa tal Lucy? ¿Algún testigo? ¿Grabaciones de conversaciones? ¿Fotografías?» «Ya, no lo seguí». «Deberías haberlo hecho», suspiró Sarah. «Pero no es demasiado tarde para empezar a reunir pruebas. ¿Dijiste que descuidó a los niños? ¿Se perdía acontecimientos importantes de sus vidas?» «Sí, asambleas escolares, vacaciones». «Bien, necesitamos corroboración, anotaciones en diarios, declaraciones de profesores, fotos de eventos en los que no está presente, cheques de restaurantes donde cenó con su amante cuando debería haber estado con su familia». May escuchó mientras el abogado trazaba un plan de acción. Resulta que cada pequeña cosa podía ser un arma. El cumpleaños perdido de su hija, las facturas médicas impagadas, las reuniones de padres y profesores perdidas. «Empieza por los profesores», aconsejó Sarah. «Probablemente habrán notado cambios en el comportamiento de los niños. Habla con tus vecinos. Puede que alguien haya visto con qué frecuencia venía a verte esa mujer. Recoge todos los cheques, recibos, cualquier documento que demuestre que mantenías a la familia». De vuelta en casa, May sacó una vieja caja de fotografías. Vincent no fue a la matiné de la escuela, estaba ocupado con Lucy. Tampoco estaba en la fiesta de cumpleaños de Kim, había ido a una reunión de negocios. Empezó a recopilar una lista de fechas y acontecimientos en los que su marido había elegido a su amante antes que a su familia. La anciana S.R.A. Parker, profesora de las gemelas, escribió con entusiasmo una caracterización. «Las niñas se volvieron retraídas cuando su padre dejó de participar en sus vidas», decía el documento. «Sus notas bajaron y aparecieron problemas de comportamiento. Los vecinos tampoco cejaron en su empeño. Recordaban con qué frecuencia Lucy se quedaba hasta tarde.
cómo venía los fines de semana cuando May estaba en el trabajo. Alguien incluso había filmado su beso con su teléfono en la entrada de la casa, mucho antes de que Vincent anunciara el divorcio. El Bluebird tenía recibos de restaurantes donde Vincent había cenado con Lucy. Los camareros los recordaban como una pareja enamorada, que no ocultaba su relación. Todas estas pruebas fueron a parar a una carpeta que May escondió bajo el colchón. Kim se despertaba a menudo por la noche llorando por su antigua habitación. Las gemelas se metían silenciosamente en la cama con su madre, acurrucadas a ambos lados. En momentos así, May sentía una determinación especial. No permitiría que Vincent y Lucy les quitaran lo último que tenían, un techo. Cada día traía nuevas pruebas. La cuidadora de Kim contó que su padre había dejado de recoger a su hija de la guardería, citando siempre el trabajo. La psicóloga del colegio observó los inquietantes dibujos de las gemelas. Una casa sin padre, una familia dividida por una línea negra. May montó metódicamente el mosaico de la traición. Anotó fechas, nombres, acontecimientos, guardó cheques, imprimió fotografías, recopiló extractos. El archivo bajo el colchón era cada vez más grueso. Vincent no se daba cuenta. Llamaba a los niños de vez en cuando, prometía visitarlos y luego se olvidaba. La manutención era esporádica, alegando gastos de reparación. Cada omisión era cuidadosamente documentada. Una noche, mientras acostaba a los niños en su estrecho piso de alquiler, May oyó a Lily susurrar a su hermana. ¿Y si nos quedamos aquí para siempre? Jade respondió. No, a mamá se le ocurrirá algo. Siempre lo hace. Esa noche May se quedó hasta tarde trabajando en el papeleo. Puso las pruebas en orden cronológico, cronología de la traición. La imagen era convincente. La historia de un hombre que destruía sistemáticamente a su familia por su amante, descuidando a sus hijos y sus responsabilidades. Sara aprobó el material que había reunido. «Tenemos una buena oportunidad», dijo, repasando las declaraciones de los testigos. «La clave es no asustarlos antes de tiempo, que piensen que te han sometido». Y May interpretó el papel de la mujer rota. Escuchó obedientemente las burlas de Lucy cuando vino a recoger el resto de sus pertenencias. Aceptó en silencio los comentarios condescendientes de Vincent sobre el barrio inadecuado de los niños, y por la noche seguía reuniendo pruebas para preparar la batalla final. Una caja de zapatos contenía impresiones de extractos bancarios que mostraban cómo Vincent había gastado el presupuesto familiar en restaurantes y regalos para su amante, mientras los niños necesitaban ropa nueva y material escolar. También había fotos de fiestas de empresa en las que había flirteado abiertamente con Lucy delante de sus colegas. Todas las mañanas, mientras preparaba a los niños para ir al colegio en su estrecho piso de alquiler, May se recordaba a sí misma que aquello era solo temporal. Las cosas mejorarían pronto, pronto. En un rincón del piso de alquiler se amontonaban viejas cajas de papeles. May los había ido posponiendo. Demasiados recuerdos, demasiado dolorosos. Pero hoy, tras otra reunión con su abogado, se decidió. La primera caja contenía los certificados de nacimiento de los niños. Las tres tenían la firma de Vincent. Había estado muy orgulloso de cada una de sus hijas, sin hacer caso a la palabrería de que un hombre de verdad necesita un hijo. Los dibujos de los niños, las tarjetas y las manualidades de la guardería estaban cuidadosamente guardados en una carpeta aparte. May los revisó, sonriendo entre lágrimas. Aquí había una tarjeta de San Valentín de Lily, un corazón torcido con las palabras «para papá», la manualidad de Jade, macarrones pegados sobre cartulina en forma de corbata, un regalo para su papá favorito. Los primeros garabatos de Kim. Le hacía mucha ilusión aprender a escribir «papá» como sus hermanas mayores. En el fondo de la carpeta había una hoja de papel cuádruplemente doblada. May la desplegó y se quedó helada. La caligrafía de Vincent, aún joven, volaba.
Entonces acababan de empezar a salir. Acuerdo prenupcial rezaba jocosamente en la parte superior. Luego venía el texto, escrito con exagerada seriedad. Yo, Vincent Tucker, siendo de mente sana y buen juicio, prometo amar a Mei Chen para siempre y sin condiciones. Juro no engañarla nunca, cuidar de ella y de nuestros futuros hijos. En caso de incumplimiento de estas promesas, todos mis bienes pasan a Mei. Sus firmas al pie. Luego se rieron largo rato, ideando la redacción. Vincent insistió en que las firmas fueran autentificadas, basado, fechadas e incluso selladas. Ahora es un documento legal, bromeó. ¿Ves? Incluso escribí mi apellido con un rizo, como un auténtico hombre de negocios. Mei recordó aquella tarde. Estaban sentados en el pequeño café donde ella se pluriempleaba como cantante. Vincent acababa de aceptar un trabajo como ayudante de chef, soñando con su propio restaurante. Eran jóvenes, estaban enamorados y seguros de que todo en la vida sería perfecto. Ahora, mirando la hoja amarillenta, Mei sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Dónde estaba aquel Vincent? ¿Cuándo se había convertido en un hombre frío y calculador capaz de echar a su familia a la calle? Al día siguiente le enseñó el documento a Sara. La abogada escrutó la hoja mirando las firmas. «¿Sabías», dijo lentamente, «que esto puede considerarse un documento jurídicamente vinculante? Tiene la fecha, las firmas de ambas partes, obligaciones claramente establecidas y sanciones por incumplimiento». Pero era una broma, se confundió Mei. Esa es la cuestión. La forma del documento es conforme. Está redactado como un contrato, contiene todos los elementos necesarios. Y el hecho de que estuviera escrito a mano y en broma es irrelevante. Lo que importa es que las intenciones de las partes en el momento de la firma eran serias. Sara sacó una lupa y examinó las firmas. Aquí firmó con su nombre completo y puso la fecha. Usted también firmó con todas las letras. No hay anotaciones como «esto es una broma» o «inválido». Legalmente hablando, este es el acuerdo prenupcial más auténtico. Mei miró la hoja amarillenta con ojos nuevos. ¿Podría este voto en broma escrito por un chico enamorado ser realmente un arma seria? Es más, continuó Sara, detalla claramente las penas por incumplimiento del pacto, la cesión de todos los bienes a su favor. Dado el hecho probado del adulterio, guardó cuidadosamente el documento en una carpeta. No puedo garantizar que un tribunal lo acepte como un acuerdo prenupcial en toda regla, pero junto con las otras pruebas, demuestra que su marido reconoció inicialmente sus obligaciones para con su familia. Él mismo redactó este documento, él mismo propuso los términos. Esa noche, después de acostar a los niños, Mei volvió a sacar la vieja hoja. Releyó las ingenuas promesas, contempló la extensa caligrafía del joven Vincent. En algún lugar de su mente se agitó una esperanza. Tal vez este juramento humorístico, escrito en la agonía del primer amor, podría ayudar a restablecer la justicia. Dobló el documento con cuidado y lo metió en una carpeta con el resto de las pruebas. Junto a él estaban los certificados de nacimiento de los niños con la orgullosa firma de su padre, los expedientes escolares y las declaraciones de los vecinos. Una historia de amor, traición y esperanza de justicia plasmada en los papeles. Había otros documentos en la caja, recibos antiguos de la casa, facturas de las reformas que habían hecho juntos. Mei los apiló metódicamente en orden cronológico. Cada papel podía ser una prueba importante. Las fotografías también contaban su propia historia. Aquí estaban celebrando una fiesta de inauguración. Jóvenes, felices. El primer cumpleaños de las gemelas. Vincent con sus hijas en brazos, radiante de orgullo. El nacimiento de Kim. Mira a la pequeña criatura con adoración. Poco a poco, su rostro cambió en las fotografías. Se volvió más duro, más frío. Cada vez aparecía menos en las fotos familiares y luego desapareció por completo.
La última foto juntos fue hace 6 meses, sonrisas tensas, ojos vacíos. El despacho de Sarah Cohen se había transformado en un centro de preparación de juicios. Las paredes estaban cubiertas de gráficos y líneas de tiempo, y sobre el escritorio se amontonaban carpetas de documentos. May venía aquí todos los días después del trabajo, dejando a los niños con la señora Chang. La clave es la coherencia, decía Sarah mientras colocaba los papeles. Tenemos que mostrar cómo se desarrollaron los acontecimientos. Primero la aparición de Lucy, luego el cambio de comportamiento de Vincent, el abandono de los niños y, por último, el desalojo de la familia. Prepararon cada documento meticulosamente. El acuerdo prenupcial era la base, pero Sarah insistió en crear el cuadro completo. El juez necesita ver no solo el hecho de la infidelidad, sino la destrucción sistémica de la familia, explicó. Cómo Vincent se alejó gradualmente de los niños, cómo gastó el presupuesto familiar en una amante, cómo planeó el desahucio. La primera vista estaba prevista para mediados de semana. May había pasado la noche en vela repasando mentalmente las respuestas que había preparado. Sarah le había enseñado a mantener la calma, a hablar con seguridad, a no ceder a las provocaciones. El Palacio de Justicia los recibió con un escalofrío y el eco resonante de unos pasos. Se cruzaron con Vincent y Lucy en el pasillo. Ella se acariciaba el vientre desafiante, él le sujetaba la cintura. Al ver a May, intercambiaron sonrisas de suficiencia. ¿Listos para ser derrotados?, susurró Lucy, pasando a su lado. Espero que ya hayas encontrado un dormitorio. Vincent ni siquiera miró a su exmujer. Su abogado, un hombre fornido con un traje caro, explicaba algo en voz baja, agitando una carpeta de documentos. En la sala, May estaba sentada junto a Sarah, intentando no mirar a la otra parte. Lucy susurró algo al oído de Vincent, que sonrió con indulgencia. El juez, Michael Stone, era un hombre mayor de mirada perspicaz. Escuchó atentamente los discursos de apertura de los abogados y estudió los primeros documentos. Así pues, pronunció, el señor Tucker exige la venta de la casa, alegando que es de su propiedad personal. La SRA. Tucker impugna esta decisión, alegando el interés de los niños. ¿Es eso correcto? No del todo, señoría. Se levantó Sarah de su asiento. Tenemos un documento firmado por el señor Tucker en el que se compromete a entregar todos los bienes a su esposa en caso de ruptura de la fidelidad conyugal. Un murmullo recorrió la sala. Vincent se enderezó, mirando perplejo a su abogada. Lucy palideció. El documento está redactado y firmado personalmente por el señor Tucker, continuó Sarah, entregando la hoja amarillenta al juez. Tiene la fecha, las firmas de ambas partes y las obligaciones claramente establecidas. El juez escrutó el papel, enarcó las cejas. Señor Tucker, ¿reconoce esta firma como suya? Vincent asintió confuso. Su abogado se apresuró a susurrarle algo al oído. Era una broma, Vincent finalmente soltó. Solo una tontería romántica. Sin embargo, el documento está en plena forma, observó el juez. Y por lo que tengo entendido, ¿se han incumplido los términos acordados en él? Sarah empezó a presentar pruebas. Fotografías, declaraciones de testigos, extractos bancarios. La historia de la traición se desarrolló ante el tribunal con todo lujo de detalles. El señor Tucker descuidó sistemáticamente sus deberes como padre, dijo Sarah. Se ha perdido acontecimientos importantes en la vida de los niños, se ha gastado el presupuesto familiar en una amante y luego ha intentado poner a la familia en la calle. Lucy se frotó el pañuelo con nerviosismo. Su confianza en sí misma se evaporó cuando Sarah empezó a leer el testimonio de los vecinos sobre sus visitas a la casa de los Tucker. La primera vista se prolongó hasta bien entrada la noche.
El juez levantó la sesión hasta la semana siguiente, pero la mirada que dirigió a Vincent fue más elocuente que cualquier palabra. «Solo es el principio», dijo Sarah, recogiendo el papeleo. «Pero definitivamente hemos captado su atención». El abogado de Vincent los alcanzó en el pasillo, ofreciéndose a discutir el acuerdo de conciliación. Sarah se limitó a negar con la cabeza. «Demasiado tarde, colega. Tu cliente redactó él mismo los términos del acuerdo. Ahora tienes que cumplirlos». May caminó en silencio hacia la salida. Pudo oír a Lucy reprendiendo a Vincent por el estúpido trozo de papel, y él le replicó. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y ellos lo sabían. Los niños la esperaban en el piso alquilado. Lily se afanaba en poner la mesa. Jade ayudaba a Kim con los deberes. Una noche normal para una familia normal. Mirando a sus hijas, May pensó que, después de todo, había justicia. A veces llega en forma de un trozo de papel amarillento con las ingenuas promesas de un joven que una vez supo amar. La segunda vista comenzó con una escena inesperada. Lucy llegaba tarde, haciendo sonar sus tacones en el suelo de mármol. Su barriga se había redondeado considerablemente en la última semana, aunque May calculó que llevaba poco tiempo. Vincent parecía arrugado, con sombras bajo los ojos. Jugueteaba nervioso con su corbata, la cara de color azul oscuro. Sus ojos se cruzaron por un momento y May se sorprendió al ver la confusión en su mirada. El juez Stone comenzó la vista examinando los nuevos documentos. Sarah expuso metódicamente las pruebas, acompañando cada una con un comentario claro. Los extractos bancarios del señor Tucker. Le entregó la primera carpeta. Fíjense en las fechas y los importes. Mientras sus hijos necesitaban ropa nueva y material escolar, él gastaba sumas considerables en joyerías y restaurantes. Lucy se revolvió en su asiento. La juez estaba escrutando los cheques. Algunos de ellos habían sido emitidos en un momento en que Vincent había asegurado a su mujer que el restaurante estaba al borde de la quiebra y necesitaban ahorrar dinero. A continuación, continuó Sarah, el testimonio de los profesores y del consejero escolar. En él se detalla cómo cambió el comportamiento de los niños después de que su padre dejara de participar en sus vidas. La SRA. Parker, citada como testigo, habló con seguridad y claridad. Describió cómo faltaban a las reuniones de padres y profesores, cómo los gemelos dejaron de llevar a la escuela los deberes revisados por su padre, lo retraídos que se volvieron. En mi opinión, terminó la profesora, las niñas están experimentando el clásico trauma del rechazo de un padre. Vincent se quedó en blanco. Su abogado intentó formular una contrapregunta sobre la competencia profesional de la señora Parker, pero el juez le detuvo. La testigo tiene 30 años de experiencia trabajando con niños. Creo que es capaz de evaluar su estado emocional. La siguiente testigo fue la cuidadora de Kim. Trajo los dibujos de la niña, líneas negras que separaban las figuras de los padres, el padre dibujado en alguna esquina de la hoja. Así es como la niña expresa su dolor, explicó. Kim ha dejado de participar en los juegos de grupo, a menudo llorando, preguntando por qué papá ya no les quiere. Lucy no pudo soportarlo más. Es manipulación. Está poniendo a los niños en contra de papá a propósito. Silencio en la sala. El juez dio un golpecito con su mazo. Señorita River, un comentario más y tendrá que abandonar el tribunal. Sarah continuó presentando pruebas. Fotos de fiestas de empresa que mostraban a Vincent coqueteando abiertamente con Lucy. Testimonios de vecinos sobre las frecuentes visitas de la amante a la casa. Cheques de restaurantes en los que se les había visto juntos en momentos en los que se suponía que él estaba trabajando. Y por último, Sarah sacó la última carpeta, pruebas de que el señor Tucker planeó el desahucio de la familia con antelación. Consultó con un agente inmobiliario la venta de la casa 2 meses antes de anunciar el divorcio a su mujer. Se hizo el silencio en el pasillo. Vincent se puso pálido. Estaba claro que no esperaba que se supiera este hecho.
Lucy se levantó de un salto. «Es mentira. Solo quería saber el valor de mercado». «Señorita River». El juez levantó la voz. «Última advertencia». Se dejó caer de nuevo en el banquillo, mirando a May con odio. Vincent se sentó con la cabeza gacha, los dedos frotándose nerviosamente los puños de la camisa. La vista duró varias horas. Los testigos fueron una sucesión de vecinos, colegas, incluso camareros de los restaurantes donde Vincent había cenado con su amante. La historia de la traición se desarrolló con todo lujo de detalles. Cuando terminó de hablar el último testigo, el juez levantó la sesión hasta la semana siguiente. En el pasillo, May oyó a Lucy arremeter contra Vincent. «Dijiste que habías pensado en todo, que ella no podía probar nada». «¿Cómo iba a saberlo de ese maldito trozo de papel?», espetó. «Y sobre el agente inmobiliario, ¿quién le tiró de la lengua?». Se hizo un silencio clamoroso en la sala. El juez Stone repasaba los últimos documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. May estaba sentada muy recta con las manos cruzadas sobre el regazo. A su lado, Sarah parecía tranquila y serena. En el lado opuesto, Vincent se aflojaba nerviosamente la corbata y Lucy se acariciaba el estómago de vez en cuando, lanzando miradas ansiosas al juez. Habiendo escuchado a todas las partes y examinado las pruebas presentadas, comenzó el juez Stone, el tribunal ha llegado a la siguiente decisión. El acuerdo prenupcial redactado y firmado por el señor Tucker es jurídicamente exigible. Establece claramente las obligaciones y las penas en caso de incumplimiento. Un susurro recorrió la sala. Lucy se enderezó bruscamente, con la mano congelada en el estómago. En vista del hecho probado de adulterio y abandono de los deberes conyugales, el tribunal ordena: la casa y todos los bienes adquiridos conjuntamente pasan a la señora Tucker. Se condena al señor Tucker a pagar una pensión alimenticia por valor del 50% de todos los ingresos para el sustento de los 3 hijos menores. Vincent palideció. Su abogado hojeaba apresuradamente los papeles, al parecer buscando una oportunidad para apelar. Además, continuó el juez, teniendo en cuenta el interés superior de los hijos y su estado emocional, el tribunal concede la solicitud de divorcio. El matrimonio queda disuelto a partir de la fecha de la sentencia. Lucy saltó de su asiento. «Esto no es justo. Vamos a tener un bebé. Necesitamos esta casa». Silencio en la sala. El juez golpeó su mazo. La sentencia del tribunal es definitiva e inapelable. En las escaleras del juzgado se desarrolló la escena final de este drama. Lucy, que ya no ocultaba su rabia, se dirigió a Vincent. «Eres un perdedor. Lo has perdido todo por un estúpido trozo de papel. Olvídate del bebé. Voy a abortar. No quiero que mi hijo esté atado a un delincuente como ese». Se quitó el anillo del dedo y se lo tiró a los pies. El chasquido de sus tacones resonó en la escalera de mármol. Vincent se quedó mirando a su señora. En un instante había envejecido 10 años. Sus hombros se hundieron, su sonrisa arrogante desapareció. May no era un chef de éxito, sino un hombre que lo había perdido todo por culpa de su propia estupidez. May pasó en silencio junto a su exmarido. Tenía cosas más importantes que hacer: recoger a sus hijos del colegio, celebrar la vuelta a casa con ellos y empezar una nueva vida. Una vida en la que no habría lugar para la traición. Al cruzar el umbral de la casa, May se quedó helada. El vestíbulo la recibió con la suave luz de lámparas de diseño y enormes espejos con finos marcos dorados. De la pared colgaba un cuadro abstracto en delicados colores pastel, como los de las revistas de interiorismo. «¡Mamá! ¡Qué bonito es esto!», exhaló Kim encantada, dando vueltas delante del espejo. May recorrió la casa en silencio, observando cada detalle. El salón se había transformado hasta quedar irreconocible. En lugar de su viejo y acogedor sofá, había un lujoso juego de cuero, una mesa de centro de madera natural y lámparas de pie de diseño.
En las paredes, fotos en blanco y negro con estrictos marcos. Pero lo más sorprendente era la cocina. La cocina profesional de 6 fuegos que May había pedido tantas veces a su marido. El frigorífico de doble cuba último modelo. Una vinoteca de pared. Una barra de bar hecha de una sola pieza de mármol. Todo exactamente igual que las cocinas de los restaurantes que a Vincent tanto le gustaba mostrar en sus programas de cocina. Se estaba preparando para la llegada de su bebé, se apresuró a decir May. En algún lugar de las profundidades de los armarios estaba la costosa vajilla que Lucy había elegido para su futura vida de casados. En la habitación de los niños había botes de pintura y rollos de papel pintado. En una muestra, la letra de Lucy decía, «Para nuestro bebé». May pasó la mano por la superficie sedosa, un papel pintado francés caro, no como el papel pintado de vinilo barato que habían usado en las habitaciones de los gemelos. La amargura le llegó a la garganta. Vincent no había reparado en gastos para su amante. Los mejores materiales, muebles caros, reformas de diseño. Y cuando May le pedía que cambiara un grifo que goteaba o comprara un sofá nuevo, siempre andaba escaso de fondos. «Mamá, mira la cocina». Jade ya le estaba cogiendo el truco a la nueva cocina. ¿Puedo probar a cocinar algo? May observó a su hija girar los brillantes mandos con admiración. Realmente, era una tontería renunciar a unos buenos electrodomésticos solo porque otra mujer los había elegido. Al fin y al cabo, ahora era su casa. Aquella noche, después de acostar a los niños, May se sentó en la nueva cocina. Un vaso de vino de la vinoteca chapoteaba en su copa. Había que reconocer que Lucy sabía tanto de diseño como de vino. La ironía de la situación le provocó una risita amarga. La amante de su marido había creado el hogar perfecto para ellos con sus propias manos. Todos estos meses, mientras May y los niños vivían en un piso de alquiler, Lucy había elegido los muebles, supervisado la reforma, pensado en cada detalle. Para ella, para su futuro hijo, para su nueva vida con Vincent. Y ahora tenían toda esta lujosa renovación para ellos solos, una especie de compensación por la traición y la humillación. May pasó la mano por la superficie fría de la barra. Puede que fueran los sueños de otra persona, pero ¿por qué no aprovecharlos? «Mamá, ¿podemos elegir mañana el papel pintado para nuestra habitación?» Lily apareció en el umbral de la cocina con su pijama de unicornio. «Claro», sonrió May, «y compraremos cortinas nuevas y una alfombra». «¿Puedo tener una cama como la de la revista?» A su hija se le iluminaron los ojos. «Puedes». May tomó un sorbo de vino. «Ya puedes hacer cualquier cosa». La casa se iba acomodando poco a poco, adaptándose a sus nuevos dueños. La cocina profesional resultó muy práctica para cocinar sencillas cenas familiares. El armario de los vinos almacenaba perfectamente zumos y refrescos para los niños, y el sofá de diseño era maravilloso para las noches de lectura. Lucy, sin quererlo, les había hecho un regalo de Reyes. Todos esos meses había gastado el dinero de Vincent en construir la casa de sus sueños, y resultó que había creado el espacio perfecto para May y las niñas. «¿Sabes?», dijo un día Jade, balanceándose en el taburete de la barra, «me encanta nuestra nueva cocina. Aquí podemos hacer auténticos programas de cocina». May se echó a reír. «De verdad, ¿por qué no? Esta cocina podía haber sido concebida para otra mujer, pero ahora les pertenecía, como toda la casa, hermosa y confortable, aunque actualizada por manos ajenas. Después de todo, era lo justo. Vincent no les había mimado con regalos caros y renovaciones durante sus años de matrimonio. Ahora, aunque solo fuera de esta extraña manera, por fin había proporcionado a la familia todo lo que necesitaban. Mientras se dormía en el dormitorio con el nuevo papel pintado de diseño, May pensó en los extraños giros del destino. ¿Quién iba a pensar que la traición de su marido acabaría siendo tan reconfortante para ella y los niños?
que una amante crearía el hogar perfecto para ellos con sus propias manos, quizá esta sea la verdadera justicia, cuando los sueños de una vida hermosa de otra persona van a parar a quienes realmente se lo merecen.